Muy buenas tardes, Dharma Global, esta plataforma de líderes espirituales, esta plataforma que es un encuentro para que muchas voces nos reunamos, como hablaba hace unos minutos con María del Mar, quien nos va a acompañar esta tarde a ser útiles. Desde una perspectiva de ser útiles, la mejor manera de ser útiles en estos momentos es el camino del silencio, el camino de hacia adentro. Y este segmento, Mi vida con los maestros, se ocupa de ir compartiendo nuestras experiencias, nuestros caminos espirituales, nuestras búsquedas, nuestros espacios de quiebres y de recomposición, nuestros espacios en algunos momentos donde hemos estado creyéndonos fragmentados, creyéndonos despedazados, creyéndonos que hemos tenido grandes problemas, grandes desafíos y de verdad han sido la semilla para un verdadero crecimiento y recordar nuestra verdadera identidad, quiénes somos realmente. Hoy tenemos una invitada maravillosa, María del Mar. Me encantaría que más que yo ponerme a hablar de su biografía, ella es una de las creadoras de la escuela Descubre la Paz en Ti. Me gustaría que de su propia voz pudiéramos indagar y hacer un camino todos y todas, juntos y juntas con ella, para descubrir su camino espiritual. Estemos muy atentos y atentas porque María va a dar algunas claves. Durante muchos años ella ha trabajado el enneagrama, la bioneuroemoción, también trabajó con la Escuela Profundamente del Perdón de Jorge Lomar, quien ha estado aquí en nuestro canal, plataforma Dharma Global, y ella tiene un gran espectro a nivel latinoamericano en cuanto al curso de milagros y también en nuestra amada Colombia. Aquello que llamamos Colombia, pero ya sabemos que los países y las fronteras solo son creaciones de la mente. Así que doy la bienvenida a esta maravillosa líder espiritual, a este ser que día a día dedica su vida a el trabajo del autoconocimiento, el acompañamiento a muchísimos seres. Muchísimas gracias por estar aquí en Dharma Global. Es un placer, es un honor para mí poder acompañarte y acompañarnos a través de tu presencia, la presencia divina del Espíritu Santo en esta tarde. Como habíamos hablado, esto es un segmento que habla un poco de nuestros tránsitos en nuestra experiencia hasta que llegamos al camino espiritual. Todos sabemos que somos espíritu, pero lo hemos olvidado. Siempre en algún momento de nuestra vida, aún en la más confundida, sabemos que hay algo, una voz que nos rescata. Pero la mayoría de las veces lo olvidamos. Y a mí me gustaría saber, y creo que todos los que van a escuchar esta live también, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo ha sido este tránsito? ¿De dónde partió? Si hubo alguna experiencia en la infancia. Gracias Abirami, gracias por la invitación, gracias por este espacio, para sentirnos, para recordarnos. ¿Sí? Ese es el sentido de cada instante, ¿verdad? Poder sentirnos más allá de todo lo que percibimos. De alguna forma, bueno, mi padre era un místico, le gustaba mucho todo lo que era la espiritualidad, la metafísica, y estando pequeña, de 12, 13 años más o menos, comenzó a compartirme textos, a compartirme el libro de los espíritus de Allan Kardec, Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, esos textos que llegaron a estar muy amarillitos en mi casa y yo los leía y compartíamos, aunque a veces me producían miedo, otras veces me producían curiosidad. En ese tiempo, claro, cuando uno es joven, es más, ¿qué será? Tienes menos creencias, tienes menos estructuras, entonces es más fácil adoptarlo, como observarlo y decir como, wow, Allan Kardec decía, todas las noches mueres,
¿sí? Todas las noches mueres. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte si todas las noches mueres? Y yo entonces vivía muy atenta a mis sueños y tenía sueños lúcidos, tenía unas experiencias que decía como, wow, eso me llamaba la atención, pero era solo una curiosidad, no tenía aún no dimensionaba la importancia de esto, ni mucho menos imaginé que fuera a a hacer mi vida, porque bueno, de alguna manera con el paso del tiempo eh, vivimos algunos escenarios familiares que me llevaron a quedar a cargo de mi hermana menor. Teníamos una diferencia de 5 años, yo tenía 17, ella 12, y yo quedé pues sola con ella. Entonces todo este escenario parecía que obligaba a María del Mar a estar a cargo a estar muy ocupada, trabajaba, estudiaba, atendía a la niña, eran como muchas cosas y allí se adormeció un poco todo este tema espiritual. En medio del dolor de lo que implicó ese suceso, buscaba a Dios, pero a través de las religiones. Lo intenté a través de la Iglesia Católica, yo estudié en colegio católico toda la vida, eh, lo intenté a través de Iglesia Cristiana, intenté muchas eh, como posibilidades para sentir a Dios y sin embargo pues seguía sintiendo un vacío que pronto se fue adormeciendo aún más cuando me hice profesional, cuando empecé a trabajar, cuando digamos que el objetivo principal se convirtió en hacer dinero, en la supervivencia, ¿verdad? La supervivencia, tener una familia, tener unos hijos. Siento que de alguna manera María del Mar tenía unos objetivos y los objetivos se cumplieron. Es decir, los objetivos económicos, los objetivos sociales, los objetivos del entorno se cumplieron. Y cuando se cumplieron, llegó un vacío, como, ok, ya está. Tengo el cuerpo 90, 60, 90 que quería. Puedo viajar si quiero, tengo la casa que quiero, el carro que quiero, lo que quiero. ¿Y dónde está mi cajita de felicidad? ¿Dónde está? No aparecía, ¿no? No aparecía, había un vacío muy grande y todo comenzó a saturarme, comencé a darme cuenta que mi relación de pareja era una máscara, era un disfraz, porque yo quería tener la familia de la foto, pero no estaba funcionando, no nos sentíamos bien al interior, había mucho conflicto y ya no era, ya no estaba adormecido. De alguna forma, cuando aparecen estas crisis, lo que hacen es detonar aquello que está ahí bajo la alfombra, ¿no? Y eso fue lo que pasó, se detonó lo que estaba allí y ya no paró, ya de ahí en adelante pues vino un divorcio, eso te digo 11 años después de ese matrimonio y a partir de allí pues ya apareció en mi vida la espiritualidad, apareció en mi vida Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin, que fue el primer camino espiritual que comencé a transitar, enseñanzas preciosas, enseñanzas de gran valor para transformar tu percepción, para comenzar a contemplar esa posibilidad de no soy exclusivamente un cuerpo. Eh, sí, de alguna forma recuerdo que mi primera maestra me decía, es como si lo trajeras instalado, es impresionante, ¿por qué lo comprendes tan rápido? ¿Qué pasa contigo? Y era como, para mí fue como mi vida en 2 meses era otra. Fue como en 2 meses de estar escuchando a Gerardo, para mí ya el mundo fue como, ok mundo, párate ahí, no, ya no eres de mi interés, esto es todo para mí. No lo sé explicar, fue muy extraño porque a veces, y yo puedo verlo como acompaño personas, puedo ver que hay personas que toman tiempo, incluso lo dudan, que les cuesta. No, a mí yo no tuve duda, fue como, lo encontré, fue como, wow, esto es.
Y bueno, ya de ahí en adelante pues vinieron nuevos maestros, nuevas posibilidades que se fueron dando en la medida en la que iba aplicando el camino. Para mí, desde un principio, fue muy importante abrirme a la experiencia. No voy a intelectualizar esto, quiero saber cómo se siente. Y como tenía tanto tiempo sola, porque estaba recién separada, entonces era una maravilla porque, y hoy día lo sigue siendo, pero en ese momento era un momento de transición maravilloso porque tenía mucho tiempo, mucha soledad, después de mucho miedo a la soledad, que siento que ha sido mi gran maestra. Siento que esa ha sido mi gran maestra, de las maestras más grandes que he tenido ha sido la soledad. El, el aprender a reconocerla como un regalo y al tiempo reconocer que no es real. Sí. Esa ha sido de mis primeras y más grandes maestras. Le tenía mucho miedo a la soledad, mucho miedo al abandono. Y bueno, aquí estamos. Sí, es interesante el concepto de la soledad, ¿no? Porque es, es tan reiterado en casi todos los seres, en casi todos los seres humanos, el miedo a la soledad, el sentirnos solos, el, el hacer cualquier cosa por tal de escapar de la soledad, pero cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo nos damos cuenta que ese sentido, esa sensación, esa interpretación a lo que yo le llamo soledad va donde quiera que yo voy, porque la soledad no existe, sino es solo un concepto, ¿no? Pero es interesante cómo nosotros creemos en esa cantidad de conceptos, de patrones. En este universo nadie puede estar solo. Es imposible. Totalmente. Totalmente, ¿no? Pero bueno, se convierte en esos grandes miedos, esos grandes delirios de la mente, se convierten en nuestros grandes aliados porque nos permiten ir adentro y nos permiten desidentificarnos de todo ese manojo de información, ¿no? De conceptos. Y, de, y después, ¿qué pasó después? Porque sí, cuando hablamos de un maestro, cuando decimos mi vida con los maestros, sobre todo los que estudiamos el curso de milagros, es un poco loco decir eso. Lo sabemos, ¿no? Porque tu maestro es interno y tu maestro es el silencio, es el espíritu. Y es un poco loco decir que mi maestro es alguien afuera o sí, tengo determinados maestros. Sin embargo, sí tenemos determinadas enseñanzas o seres que de alguna manera han transitado el camino junto a nosotros o antes que nosotros y nos han dejado esta información, este legado, ¿no? Yo sé que estuviste trabajando con el eneagrama para trabajar el ego y también sé que has trabajado con la Escuela del Perdón de Jorge, que para ti encontrar el curso de milagros fue un gran descubrimiento donde hallaste tu camino un poco más. Si en el momento en que estudiaste la magia, la escuela de la magia del amor, cuando encontraste el curso, dijiste, este es todavía mucho más profundo mi camino. Sí. Estuve leyendo un poquito sobre ti, sobre esas experiencias. Sí, de alguna forma, a ver, para mí fue como aplicar las enseñanzas, ver qué iba pasando en mi experiencia y darme cuenta, algo falta, aquí todavía algo falta. Había y precisamente ese maestro interno estaba guiándome, ¿no? Y entonces había ok, este pasito estuvo bien, pero vamos al siguiente, ¿sí? Había algo que internamente me decía, sigamos adelante. De hecho, cuando estudié Escuela de Magia del Amor, que lo hacía con los audios del maestro Gerardo que estaban
grabaditos. Yo recuerdo que los ponía en el carro, en la oficina, en la casa, todo el tiempo lo escuchaba, tomaba nota como si estuviera estudiando en una universidad. O sea, para mí era como, ¿qué es esto tan espectacular? Y recuerdo que podía ir, viajaba mucho, yo trabajaba asesorando proyectos de países, entonces viajaba mucho y podía estar en un vuelo y andaba con mis libritos de espiritualidad y estudiando. Me Era río porque impresionante. me recuerda algo que mis bultos pesan mucho porque van con mis libros. Sí, era como, como quiero saber más, como una sed impresionante de saber. En ese momento, un mix, en mi vida se daba un mix de aprender en la mente, de desaprender conceptos y de aprender nuevas miradas, eh, quizá un poco intelectualizado aún, pero al tiempo, eh, siempre que me sentía movida o triste, eh, me iba al silencio, a la presencia. Yo tuve una maestra que se llama Natalie Navarro, que fue mi coach un tiempo. Ella es coach energética y fue quien me conectó con Escuela de Magia del Amor, una mujer que vive en Barranquilla, que es hoy día pues amiga y hermana. Y Nati enseñaba una técnica que era estar presente en la emoción, ¿sí? Y sentirla y respirarla, de alguna forma lo mismo que hoy día yo comparto, que es el sentir, ¿sí? El sentir, pero que se ha ido como afinando en la medida en la que hemos ido haciendo camino, ¿no? Con Jorge, con Sergi Torres, que también de alguna forma, sin él saberlo, ha sido maestro, porque bueno, ha sido pues de ir a sus retiros, de leer sus libros, de escuchar sus charlas, ¿verdad? Mm, pero ¿qué pasaba con escuela? Que había como una exigencia de indicadores externos. Si tu salud está bien, vas bien. Si tu economía está bien, vas bien. Si tus relaciones están bien, vas bien. Si tu relación de pareja y tienes pareja, estás bien. Si no, algo está fallando. Entonces, no era que el maestro Gerardo lo expresara así, pero de alguna forma todos los que venían compartiendo sus mensajes traían como esta idea, y esta idea era exigente, no me daba paz, no me daba paz. Yo comencé a sentir como, bueno, entonces no me puedo enfermar. Entonces, si perdía un dinero, inmediatamente me revisaba. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde está mi culpa en esto? Creía que todo lo hacía yo a nivel personal. Creía en la causa y efecto, en la dualidad. Entonces esto todavía era una enseñanza semidual, ¿verdad? Que estaba generándome culpabilidad, generándome miedo, pese a que había avanzado muchísimo en el sentido de que, pues claro, uno viene sumergido en tantas creencias que, wow, tú sientes mucha más paz de lo que sentías antes, pero sentía, no, aquí todavía falta algo. Cuando sentí que faltaba algo, comencé a estudiar coaching. Estudié coaching en una empresa, pues una escuela de coaching aquí en Colombia. Eh, Y luego conocí a Felipe Sejudo de Enneagramarte, que fue mi maestro de Enneagrama. Eh, Fue maravilloso y el Enneagrama para mí sigue siendo una herramienta muy valiosa. Eh, no como una identificación con la que te quedas y te crees que tú eres ese personaje, pero sí como una herramienta de foco de conciencia que te permite poner luz sobre esos patrones del ego, sobre esos patrones que parecen dirigirte y que vuelven una y otra vez cuando no estás dispuesto realmente a entregar esa motivación oculta, esa necesidad de, por ejemplo, ser amado o ser valorado o ser cierto, esa obtención de fuera de aquello que es en ti. Entonces, bueno, el enneagrama para mí significó ir adentro, significó confrontarme. Ya menos estudio de leyes
universales, desde lo, sí, ya más hacia adentro y darme cuenta, wow, cuánto he manipulado, cuánta locura hay en mi mente, qué ha sido todo esto, fue muy confrontante ese tiempo. Luego de eso apareció la bioneuroemoción con Enrique Corbera. Y bueno, hubo también mucha sanación, ¿verdad? Con respecto al transgeneracional, a la familia, al padre, a la madre. Pero aún así sentía como, bueno, ¿y entonces cuándo va a acabar esto? ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a llegar? Es decir, siempre había algo que buscar, era un busca y no halles. Entonces la abuela, falta la tatarabuela, falta el bisabuelo, falta, ¿sí? ¿Hasta dónde más voy a llegar? ¿Esto cuándo termina? ¿Sí? ¿Cuándo termina? Y, y cuando estudié bio, que hice la especialidad, recuerdo que fue muy chistoso. Yo no sé si Jorge recordará esto porque Jorge vino a Medellín a un retiro y yo terminé mi tesis del grado de bioneuroemoción. Fue una tesis perfecta, 10 de 10, espectacular, yo muy dedicada. Y voy a este retiro con él. Fue un viernes que entregué y el sábado fuimos al retiro. Y él comienza a hablar pues de la no dualidad pura, radical. No hay causas en la forma, no hay causas en el tiempo, no hay No, nada que buscar eh, antes, ni en tus abuelos, y yo era todo el retiro yo era. Y ahora, y yo lo miraba y yo era, Dios mío, este hombre, claro, y todo lo que él decía resonaba en mi corazón, resonaba. Cuando se acabó el retiro, me le acerqué y le dije, entregué mi tesis el viernes de bioneuroemoción, ¿y ahora qué voy a hacer? Y él se moría de la risa y me decía, nada, estás a salvo, todo está bien, también ha hecho parte del camino. Con su sonrisa bella, ¿verdad? Con su dulzura, porque Jorge es dulce. muy amoroso. Sí, es dulce y es un reflejo precioso del amor. Y bueno, nada, allí entré en el camino con Jorge, con la Escuela del Perdón, con Reyes, con este par de maestros preciosos. He hecho un camino de, no sé, 4 años tal vez, más. Eh, ha sido un camino de, wow, de verme, recordar mi inocencia. Esto ha sido muy bello con la escuela porque es un camino de pura no dualidad, de no necesito hacer nada para que Dios me ame. No hay nada que mejorar en mí, no hay nada que corregir, ya soy, ya soy. Y bueno, desde allí ya digamos que ha sido poder vivir como tal ese maestro interno guiando cada paso, guiando cada momento, reconociendo a través del perdón cómo se va expandiendo en mí esa conciencia, amor, cómo, cómo descubrimos, ¿verdad? Ahora ya no a través de libros, sino a través del momento presente, eso que tanto andaba buscando en los libros. De alguna manera para mí la intelectualización dejó de tener sentido y cobra sentido la experiencia, la indagación, la investigación profunda hacia adentro, el sentir, el sentir, el sentir sigue siendo lo que cada día me permite abrazarme, reconocerme, recordarme, unirme, ¿verdad? De verdad unirme desde la conciencia a esa aceptación en la que todo está incluido. Y está incluida María del Mar también, y están incluidos los miedos, los pensamientos, ya digamos que de alguna forma se ha ido trascendiendo esa idea
la felicidad Hollywood, ¿no? La felicidad que se supone que iba a estar desprovista de momentos confrontantes o tristes para, para abrirnos a un estado de presencia y de paz que lo abraza todo, que abraza incluso esos momentos de dolor, esos momentos sí, de sufrimiento o esos momentos de distracción, de olvido, porque como bien decías tú al principio, esa, ese velo que parece que hemos puesto eh, parece sustituir en nosotros la verdad y parece que se convierte en la verdad. Y al convertirse eso en lo que es verdad para nosotros, ahora el camino es de poder observar esos velos, dejarlos caer y ver cómo se va desvelando lo que para nosotros era totalmente desconocido e incluso como imposible, ¿verdad? Era como, wow, en serio somos uno, en serio estamos sostenidos y somos amados. Tanto que vamos descubriendo en este camino, ¿no? Es un regalo el camino. Y el maestro se va volviendo cada vez más esa presencia en nosotros. Sí, como diría el curso de milagros, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En estos días he hecho un trabajo profundo con el tema de la sensación y el sentir, porque lo que pasa es que en este velo hay un proceso como de memorización de las sensaciones que cuando regresan volvemos a introducir el velo con su mecanismo de proyección y percepción. Volvemos a interpretar la sensación. Entonces, como tú dices, desde la presencia, cualquier sensación en este mundo perceptivo, en esta experiencia perceptiva, si no la interpretamos como mismo, entra, sale, como mismo entra, se disuelve en lo que somos, ¿no? En la presencia, en la totalidad. Me encantaría, ya que estamos hablando de esto, y sé que tú has indagado muchísimo en el sentir, que nos puedas compartir cómo, cómo es tu experiencia a través de tu escuela, a través de esto que has creado, porque sé que tienes muchos seres que acompañan y que acompañas y que te acompañan a través de esta escuela de descubrir la paz en ti, que según tengo entendido, igual no es mi percepción nada más, tiene mucho que ver con este camino del sentir, de estar presente para la sensación, para permitir que cualquier cosa ocurra. Que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, de alguna forma, el perdón sabemos que es cierto, esa columna vertebral de un curso de milagros, es como lo central del curso. Yo venía trabajando el perdón por mucho tiempo, sin embargo, me daba cuenta cuando hacía toda la estructura del perdón, los pasos, que algo faltaba. Me daba cuenta que quizá perdonaba, ¿cierto? Aparecía, ok, listo, entrego esto a la sanación, entrego esta interpretación, pero pronto aparecía otra vez esa emoción, ¿verdad? Congelada aquí como intacta, volvía y despertaba. Yo, wow, entonces, ¿esto qué? Hay un libro que me gusta mucho que se llama Dejar ir de David Hawkins y en ese texto recuerdo que leí que David decía, una emoción genera miles de pensamientos. Si tú no sientes la emoción, pues vas a seguir alimentando los pensamientos. Entonces,
Yo decía, caramba, y yo cogiendo de pensamiento en pensamiento, 1000 pensamientos, cuando dejando una emoción, pues puede de una vez deshacerse miles de pensamientos, pues estoy perdiendo el tiempo. Como buena base de ingeniera apareció esa idea como de, ¿qué es esto? A ver, vamos a lo que vamos. Y entonces, claro, comencé realmente el sentir, y esto lo sabemos todos los que lo abrazamos y lo experimentamos, el sentir no es aprendible. Es decir, yo puedo explicarle a alguien cómo irse a sentir, pero no tiene un cómo porque cada momento de sentir es único y se desarrolla en sí mismo, está vivo, es un momento que surge y que en cada instante es distinto. Nunca un sentir es igual al otro, ¿sí? De ahí que no tiene mucho sentido que uno intente atrapar una experiencia de sentir y decir, y quiero volver a sentir esto. No puedes. Realmente el sentir es un me lanzo al vacío y permito que en este momento brote lo que tenga que brotar. Es un acto de confianza. Para mí el sentir se volvió una práctica en la medida en la que estaba practicándolo, se volvió en una investigación de alguna forma. Eh, claro, yo leía Dejar Ir, escuchaba a Jorge y decía, bueno, voy adentro, me voy a sentir. Y me sentaba 1 hora, 2 horas, que estoy sintiendo en presencia, a respirar la emoción. A veces no pasaba nada, a veces me paraba frustrada, a veces decía, bueno, esto no va a funcionar. Y poco a poco, como que esa presencia fue asentándose y fue dándole permiso a la emoción y también se fue desvaneciendo la necesidad de tener la razón, la necesidad de buscar culpables, la necesidad de interpretar, de saber, de, de controlar. Se fue desvaneciendo. Eh, Siento que esta práctica lo que nos permite es abrirnos al abrazo del amor, al abrazo de Dios, de la vida misma, de tu ser real, al abrazo en el que puedes dejar caer todo lo que sientes y verte con profunda inocencia, ¿sí? Reconocerte con profunda inocencia. Mi perrita se le dio por excavar en la silla, gorda, con profunda inocencia. Entonces, de alguna forma, eh, al sentir que para mí esta práctica me permitía conectar con mi ser, me permitía llegar a un espacio de paz incondicional, de esa paz que sobrepasa todo razonar, que simplemente se revelaba allí. Pues yo decía, esto no me lo puedo quedar yo, sí, esto no me lo puedo quedar yo. Esto tenemos que compartirlo, esto brotaba de mí ese anhelo, ¿no? Y de alguna forma surgió allí Descubre la Paz en Ti. La escuela se llama Vivir en el Ser, pero la escuela ha nacido este año. Descubre la Paz en Ti sí es un curso que lleva 3 años, 2 años y medio más o menos, de estarse dando cada semestre. Descubre es un curso en el que nos abrimos a eso, presencia, sentir, observar esas resistencias que aparecen a entregarnos a la paz, asumir la responsabilidad total de nuestra experiencia como conciencia que somos, como la mente soñadora que somos, y confianza, esos son los pilares de ese curso, de esa práctica. Y para mí, por ejemplo, nosotros tenemos un club de lectura del poder de la hora, que no sé si lo has visto, y para mí ese curso, el poder de la hora, dejar ir, el perdón, es lo mismo, es lo mismo. Finalmente, no, no estoy de acuerdo con idealizar o idolatrar enseñanzas, sino con la apertura presente a la experiencia en la que todo se desvanece, aún las enseñanzas, aún las palabras, aún los maestros, es decir, en el momento en el que
en presencia, nos abrimos a sentir y nos permitimos dejar caer todas las estructuras, todo lo aprendido. Solo hay vacío, solo hay vacío. Me recuerda esa lección 187, ¿no? Y ahora deja todo lo que has aprendido de este curso y con las manos vacías, ve a tu Dios. Realmente es eso, es experiencia, la espiritualidad, es la práctica de recordar quién eres. Y si bien es muy útil al principio ese deshacimiento y ese reemplazo de unas creencias por otras, sí que es cierto que se hace necesario abrirnos a la práctica para que podamos comprender a un nivel profundo desde el corazón. La comprensión procede de la unión de mente-corazón, la comprensión procede de unos clics, ¿sí? Que de repente cuando practicamos la espiritualidad, seguro que tú los has vivido, aparecen unos clics que tú dices como, ¡ah! Esto era lo que me quería decir estas palabras, wow, esto era. Esos clics son los que realmente van aperturando nuestra conciencia y nuestra certeza de ser. La certeza no procede del aprendizaje intelectual, la certeza procede de la experiencia y solo la certeza de Dios nos va permitiendo una y otra vez confiar, entregarnos, perdonar, sentir, lanzarnos a sentir, porque es que es una lanzada, ¿no? Es como, ok, voy a abandonar estas defensas y estos pensamientos, estas ideas que estoy sosteniendo porque creo que me protegen y voy a abrirme a sentir lo que siento y a permitir que se haga la voluntad frente a estas situaciones, como dejo de defenderme, dejo de ir por mi cuenta. Wow, esto requiere confianza. Esto Sí, requiere sí, requiere confianza, pero cuando lo experimentamos y hacemos el trabajo, como bien dices, hay un momento en que nosotros podemos pasar en esta etapa de trabajo espiritual a que un momento como muy intelectual, empezar a comprender la enseñanza, a entender. Entender no quiere decir comprender, empezar a cuestionar inclusive la enseñanza. Todo estudiante de un curso de milagro ha querido tirar el libro 800 veces. Hay enseñanzas dualistas, no dualistas como el curso, como Ramana Maharshi, que son enseñanzas de una pureza que muchos quieren salir huyendo cuando entran en esta práctica. Sin embargo, efectivamente, con la confianza y la práctica, y la práctica, y el permanecer en la presencia para poder escuchar esa voz de los condicionamientos, de los miedos, de los torbellinos, poder darle inclusive su espacio, poder entender que eso está representando como de alguna manera tú te has pensado hasta ahora y te lo has creído. Es una parte de ti, pero no eres tú. Es una parte del ser, es una parte del ser, pero no es el ser. Es una pequeña parte que se siente fraccionada, pero no porque se siente fraccionada es que lo esté. Entonces, este proceso, como bien dices, es un proceso de pura confianza y de pura devoción. Devoción a la entrega a esta práctica, devoción a posicionarme en el silencio, devoción a desde el silencio abrazarlo todo, devoción a no interpretar, a no juzgar, devoción a soltar ese clic que tenemos que ante cualquier circunstancia culpamos, proyectamos, percibimos, interpretamos la percepción. Es decir, la percepción es interpretación, pero reinterpretamos, vamos a pasado, como bien dijiste. Yo también estoy en bioneuroemoción. Vamos a pasado y le echamos la culpa al abuelo, al tatarabuelo. No, 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 hay que parar con eso, hay que comprender, hay que entrar de verdad en el silencio para poder vaciarnos de toda de todo ese cuento en el cual nos hemos creído yo y no tiene nada que ver verdaderamente con lo que somos. Lo que pasa, como bien dices, que cuando entras en esta práctica, María,
hay que soltar el querer tener razón, hay que soltar este personaje. El personaje inclusive es un concepto de mí a través de, de un cuento que vengo acopiando, ¿no? Y hay que permitirle el sentir que emerja. Hay un proceso en todo en toda esta experiencia perceptiva que tiene que ver con la sinestesia, que muchas veces estamos sintiendo cosas que no tienen nada que ver con nada. Sin embargo, nosotros, como tenemos instaurado este proceso de proyección y percepción, enseguida culpamos a alguien o a algo de que esto está ocurriendo por eso. Y lo que tenemos que entender es que nosotros, lo que está ocurriendo muchas veces no tiene nada que ver con nada, sino está ocurriendo como parte del todo y es lo que tiene que ocurrir. Totalmente. Nunca Total. estoy disgustado por la razón que creo. Exacto, exacto. Nunca, nunca, nunca. Me monto unas películas y busco culpables, bueno, porque de alguna forma eh, para el ego es inconcebible abrirse a la humildad. Ego y humildad son opuestos y bueno, ese programa está tan instaurado en nosotros, el del ego, ¿verdad? Esa idea de separación y de arrogancia que cuando se siente mal inmediatamente busca una causa para poder decir yo sé lo que causa esto que siento. Me da miedo no saber. Y es inocente también, ¿no? Hay que poder ver esto como un niño perdido que tiene miedo a no saber porque siente que se pierde más aún. Y por eso este proceso es un proceso de profunda humildad, de profundo no saber, incluso eh, llega un momento en el que ante ese reconocimiento del maestro es en mí, pero no soy yo, mi yo personal, ¿verdad? No es esto que percibo de mí. Vamos como menguando, ¿no? Va como menguando esa idea de yo puedo, o yo enseño, o yo hago. Eh, es un trabajo que también se va dando para nosotros, quienes, a través de quienes la vida se ha dado en estos escenarios de compartir, de enseñar. Eh, Se lo digo mucho a mis compañeros de camino, tu maestro está en ti, no es real que necesites un gurú externo. Por eso me gusta tanto la palabra facilitación, es facilitar, solo facilita un espacio en el que tú te miras, en el que tú te reconoces. Cómo llegar a la unidad y al recuerdo de la verdad y de la no diferencia, si no fuese abandonando toda idea de uno superior a mí. Aunque sí reconocemos en la forma, ¿verdad? Podemos reconocer lo que decías tú ahora antes, que parece que recorren un caminito un poco antes que nosotros, algunos maestros, y así luego lo hacemos nosotros con otros, y ahorramos, es como si nos ahorráramos camino unos a los otros, y esto es lo que de repente el curso llama compañeros poderosos, ¿verdad? Vamos acompañándonos y siendo esos hermanitos mayores que solo es un mayor temporal, ¿no? Temporal, porque finalmente todos estamos en el mismo punto, todos estamos en el mismo punto. Humildad, honestidad, ahora que decías eso de poder abrazar mis miserias, ¿verdad? Poder abrazar mis miedos, mis dolores, reconocer mi fragilidad humana, mi vulnerabilidad humana, reconocer que también me enojo, que también me indignan cosas, que todavía tengo momentos en los que creo en la injusticia, que todavía tengo momentos en los que juzgo, es valiosísimo, porque la espiritualidad no es una práctica para disfrazarnos de espirituales, no es para vender una máscara.
quien tiene un proceso devocional honesto sabe que no se trata de cómo exhibirme al mundo como Santa María del Mar, como no, no, no se trata de esto, no se trata de vender una máscara, ya de eso, ya hay suficiente. Se trata de compartir lo real, y lo real es mi proceso honesto. Mi proceso honesto de sentir lo que siento, mi proceso honesto de reconocer, sí, aquí hay odio, sí, y estoy dispuesta a sentirlo, y estoy dispuesta a entregar esta interpretación. Eso es lo que realmente compartimos, porque cuando hay un proceso de sanación, de perdón, pues la mente se está iluminando, todos estamos recordando, es como si se repartiera esa luz para todos, y entonces en otro lugar de la mente habrán hermanos haciendo clic y diciendo tiene que haber otra manera, porque tú has hecho un proceso de perdón. Entonces es como, wow, no estamos solos, porque somos el mismo, recordando, abrazándonos, reconociéndonos en nuestra vulnerabilidad para recordar nuestra invulnerabilidad, en nuestra ignorancia para reconocer la verdadera sabiduría. Parece que, parece que el abrirnos al perdón y al sentir y a la práctica honesta parece que nos hace frágiles o erróneos. Wow, mira cuánto dolor hay ahí, cuánta tristeza hay ahí, pero cuando hacemos esto, cuando este gesto eh, surge en nosotros, emana, emana solo, sin que lo pidas, sin que lo controles, sin que puedas decir en qué momento, cuándo, dónde, no. Emana solo el verdadero poder, que no es de este mundo, que no se parece a nada de lo que pudiéramos pensar, que no se parece al pasado. Por eso no podemos interpretarlo, ¿no? Nuestras interpretaciones todas proceden de memorias del pasado. Esa lección del curso, la 7, ¿no? Solo veo pasado cuando no. Y lo interesante es que el pasado que vemos es una reinterpretación, nunca es realmente lo que vemos, lo que vivimos. De lo que podemos, lo que puede colocarse del pasado muchas veces es la sensación o la emoción, pequeños frascos, pequeños vestigios procedimentales o experienciales de la emoción, el momento. Por eso la emoción puede regresar y puede entrar como un baile y así mismo salir si no se interpreta. Sí. Y por eso si nos damos cuenta también en cada uno de nosotros y de nosotras existe algo que nos dice, es algo que está tan evidente, pero no nos damos cuenta, que nos dice que somos uno. Todos usamos yo, todos somos el yo. El yo de donde emanó el ego también, y el yo donde emanaron los demás pensamientos. El yo donde surgió la idea de separación, inclusive, en esta mente que se duerme. Pero si yo quito todo lo que yo me creo que soy, la vulnerabilidad, la fragilidad que hablábamos ahora, que tiene mucho que ver con una sensación, con este programa instaurado que está todo el tiempo atacando y defendiendo, creyéndose un cuerpo y defendiéndose de los demás, instaurando relaciones a partir del miedo, a partir de eso que tú hablabas, de cómo quiero que me vean, si no soy honesto. Hasta este momento me he pensado así, me perdono por eso. Voy a empezar a observar eso. Voy a empezar inclusive a sentir todo lo que devenga de ahí, ¿sabes? Ese proceso es un proceso que como un maestro de Dios requiere de mucha fe, de mucha honestidad, requiere de humildad, requiere de una mentalidad abierta y requiere de, como decía Ramana, ver a sí mismo. Pasan los pensamientos porque los pensamientos son pura ilusión, polarizada, que no tiene ningún sentido. Entonces,
es tan maravilloso que nos compartas esto, que se quede aquí en este canal, esta experiencia maravillosa tuya del sentir. Me gustaría, voy a dejar eh, aquí, voy a pedir a nuestro equipo que también después pongan lo de tu escuela y todos estos libros que nos estás recomendando para que queden, para quienes escuchen esta live, este encuentro maravilloso con María del Mar, puedan tener este tipo de referencias como el de Hawking, que también es alguien a quien acudo muchísimas veces, y que quede aquí juntos y juntos aquí en este encuentro maravilloso. Eh, Agradezco mucho tu presencia, agradezco mucho la presencia, porque es allí donde somos. Me encantaría que, si quieres, por supuesto, nos despidas y quieres compartir algo, aunque sea muy pequeñito, de, con nosotros y nosotras. Decirles que el amor es sencillo, que el amor es sencillo, que la espiritualidad es muy simple, que no necesita grandes aprendizajes, recovecos, no. Que quien tú eres ya es, está presente aquí y ahora, siempre está, eternamente es. Que cuando no experimentamos dicha, gozo, plenitud, paz, es porque estamos distraídos, es porque estamos envueltos en esas ilusiones, en esos pensamientos falsos, en esa dicotomía sin sentido, en esas interpretaciones. Es muy útil preguntarnos instante a instante, ¿cómo me siento? Y si no me siento en paz, preguntarme, ¿qué quiero? ¿Tener la razón o ser feliz? ¿A qué precio estoy sosteniendo esta interpretación? ¿Qué tanto anhelo recordar la paz que soy? ¿Qué tan dispuesto estoy a dar del tiempo que he considerado tan valioso a lo real, a lo que trasciende, a lo que no muere, a lo que nunca se va? Abrir el corazón a cultivar un camino devocional, presente y simple. Simple. No se necesita nada más. No se necesita nada más que la simpleza del corazón, que en humildad permite la guía. Permite la guía. Que en una respiración abre el corazón y se deja amar. Abre el corazón y se permite recordar esa inocencia que nos ha sido dada por gracia, que no exige nada, que no pide nada, que es porque sí.
Abramos el corazón a sentir esta inocencia. Haga lo que haga, diga lo que diga, piense lo que piense, sienta lo que sienta. Soy profundamente amada. Sigo siendo tal como Dios me creó. Y esto es la espiritualidad, es un descanso presente. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos vamos con este maravilloso ejercicio que María nos ha regalado hoy. La espiritualidad es un descanso en el momento presente. No olvidemos esto. Gracias, María. Amén. Gracias, amor. Gracias. Gracias a Dharma Global por permitirnos este espacio donde ocurren estos encuentros amorosos y profundos. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Pura gratitud para ti y para todos quienes están aquí. Me encantaría hablar de de Latinoamérica Medita. Es un encuentro para todos y todos los seres que quieran unirse en este camino del perdón y de la cultura de la meditación como parte de nuestra presencia infinita siempre. Muchísimas gracias y nos vamos por ahora. Gracias. Gracias, aunque siempre estamos. Gracias.